Estas son las noticias más importantes del momento en El Faro Informativo. Empecé a hacerlo porque así me lo pidió el G4, dirigido por el presidente Guaidó, para que trasladase al régimen las condiciones mínimas que la oposición consideraba necesarias para poder participar en un proceso electoral creíble. ¿Qué tal a todos mis amigos? Presten mucha atención a toda esta información porque resulta que Mr. J y el Giro de Europa sientan las bases para un nuevo intento de diálogo en Venezuela, señores, así como lo están escuchando. Información que manejo es que la Noruega ha seguido haciendo reuniones exploratorias con diferentes grupos en Venezuela, tanto de la oposición como chavistas. Entonces, y eso existe, eso es real. Y sucedió sobre todo en diciembre y a principios de enero o algo. El proceso se encuentra todavía en una nebulosa y depende de la definición de Washington. No hay negociadores ni mucho menos un calendario definido, pero un nuevo intento de diálogo en Venezuela está hoy más cerca que ayer. La llegada de Mr. J a la Casa Blanca, luego de 4 años de administración de Mr. Don, un triunfo de la retórica contra Nicolás sin resultados concretos y el giro de la Unión Europea ante Juan Guaidó sienta de por sí las bases para volver a ensayar unos contactos entre el chavismo y la oposición. Entonces, lo segundo es que podemos ver que el presidente, la nueva administración, el presidente Biden, ha dicho que ellos están orientados a la restauración de la democracia en Venezuela, bajo un proceso electoral legítimo, democrático, participativo, con observación internacional. Continuamos con más noticias en tu canal, El Faro Informativo. Y aquí, Josep Borrell también insistió en esa posición, dijo que tendríamos que ir a una negociación. Hasta ahorita, tanto la Unión Europea como la administración del presidente Biden no han llegado a un acuerdo definitivo. Si conversaron, no se sabe qué es que se conversó. Cualquier negociación en el país sudamericano se estaría presentando como una carrera de obstáculos. Todos los procesos recientes han fracasado. Sin embargo, con un gobierno cada vez más instalado en el poder y sus adversarios hostigados y divididos, la única alternativa a una salida pactada, empezando por unas elecciones, supone perpetuar la grave emergencia que sufren millones de venezolanos, señores. Así lo hice y durante todo el mes de agosto, durante todo el verano, he mantenido contactos por videoconferencia, telefónicos, tanto con el G4 como con otros líderes de la oposición, como por supuesto con el gobierno del señor Maduro. El Faro Informativo, 24 horas de información. El secretario de Estado, Antony Blinken, con Josep Borrell, pero trataron otros asuntos. Venezuela no entró todavía en esa agenda. Sí es cierto que Maduro, aprovechando eso, quiere meternos en la elección de gobernadores y alcaldes para validarnos, porque sabemos que el problema de Maduro tiene una legitimidad de origen y de acción. Los 27 países miembros de la Unión Europea evitaron nuevamente esta semana reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, un cargo que se asignó con un amplio apoyo internacional liderado por el país estadounidense. Hace 2 años, ante la profunda crisis de legitimidad de Nicolás, el pasado 5 de enero, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, recobró el control de la Asamblea Nacional tras unas elecciones parlamentarias a las que concurrió prácticamente solo. Sin competencia, el líder opositor perdió el estatus de jefe del Poder Legislativo y se quedó en la práctica fuera de las instituciones. Bruselas sigue aceptando al político como un interlocutor privilegiado en Venezuela, pero la posición de Europa, partidaria de explorar unas nuevas conversaciones, choca con los planes del sector del antichavismo que él encabeza y que convirtió la palabra diálogo en un tabú. La última vez que Juan Guaidó se avinó a negociar tímidamente y a través de enviados fue en verano del 2019, durante un intento promovido por Noruega en Barbados el año pasado, en la primera ola de la pandemia del coronavirus. La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional con su soberanía. No es Donald Trump quien dice quién es la asamblea, quién es el presidente, ¿no? No es Iván Duque, no es Jair Bolsonaro, es el pueblo quien va a votar.
el chavismo y la oposición llegaron a acuerdos puntuales sobre la gestión de la crisis sanitaria, lo que demuestra que todo es cuestión de voluntad política, pero de ahí no pasó, no ocurrió más nada. Mientras que por otra parte la Unión Europea apuesta por un proceso inclusivo de diálogo y negociación, aunque el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha reconocido en una entrevista con EFE que de momento no hay señales de que vaya a haber una fase exploradora. A eso se le añade también que incluso Enrique Capriles, otro destacado director opositor, también se apartó abiertamente de la estrategia de Juan Guaidó y Leopoldo López, que buscan volver a una etapa de movilización permanente en la calle. Capriles abrió incluso la puerta a participar en las elecciones parlamentarias de diciembre, aunque finalmente renunció por falta de garantías. Que en su elección de 2018 y la del 6 de diciembre del año pasado para su asamblea. Entonces él quiere, a través de esta elección de diciembre de gobernadores y alcaldes, legitimarse con una observación internacional, porque iría la comunidad europea a observar. Seguimos con más de toda la información en El Faro Informativo. Y con eso tratar de salvarse un poco y alargar esto hasta el 24, 25, y allí podríamos decir que puede haber, con observación y los que participen, un juego democrático. Hacia allá apunta Maduro. Nosotros lo que tenemos que ver claro, que tenemos primero que tener un frente común como oposición frente a esta posición. Ya son varios los comunicados de gobiernos democráticos y organismos multilaterales insistiendo en la búsqueda de una salida política y práctica negociada que alivie el sufrimiento de los venezolanos, escribió hace 2 semanas el fundador del partido Primero Justicia en una tribuna publicada en un medio de comunicación. Los países que apoyan nuestra lucha democrática hablan de negociación, pues alineemos a todas las partes e instamos en lograr el nuevo poder electoral que se le ha negado a los venezolanos, así como un tribunal supremo, un fiscal y un controlador que le den a las instituciones un equilibrio republicano reconocido por todos. La desconfianza entre las partes es enorme si la oposición siempre ha tenido un serio problema de liderazgo para concurrir unida en un proceso electoral. El chavismo no se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones y ha logrado convencer a algunos sectores de la opinión pública, también en el exterior, de que sus rivales son los verdaderos responsables de la crisis. Ese argumento se nutre de las protestas, las sazonadas, los intentos de quebrar a las Fuerzas Armadas y las sanciones económicas del país estadounidense. Nada de eso ha servido. Estoy hablando de todos los factores que existen en la oposición y de planteárselo también a la Unión Europea en términos que no es esa la solución para Venezuela, sino es la que ellos mismos han desconocido, que es la de presidencial y la de la Asamblea Nacional, igual que con la administración del presidente Joe Biden. Entonces yo creo que aquí hay un juego político en estos primeros cambios. La victoria de Mr. J, que tomó posesión el pasado 20 de enero, abre un nuevo escenario, aunque de momento no hay una definición clara, y la decisión del demócrata de revisar las medidas adoptadas por Mr. Don frente a Cuba apunta a un cambio de enfoque en la política regional, según han destacado varios analistas. Y yo lo dije en estos días, imposible. Pidan lo que ustedes quieran, pero no pidan lo imposible. No nos pidan violar la Constitución. Es un mandato. Eso está claro. Garantías electorales en Venezuela sobran. Hay suficiente. Hay suficiente. La nueva administración relajará las sanciones contra Nicolás y Petróleos de Venezuela y buscará algún contacto con Caracas, pero ese cambio será paulatino por ahora. Lo único claro en todo esto es que el secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, ha situado de crisis la situación venezolana como una prioridad de la política exterior estadounidense en América Latina, señores. Blinken también conversó el viernes con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, y abordó la situación del régimen chavista. El secretario y la canciller colombiana, Blum, discutieron su compromiso compartido con el restablecimiento de la democracia y la estabilidad económica en el país venezolano, había afirmado un portavoz del Departamento de Estado. Por medio de una llamada telefónica se contactaron la canciller Claudia Blum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Este es el primer encuentro entre el gobierno colombiano con la administración Biden. Extra información del momento en tu canal El Faro Informativo. 24 horas de información. Con Estados Unidos fortaleceremos el trabajo para la reactivación post, la defensa de la democracia en la región, la lucha contra el cambio climático y las estrategias integrales contra el crimen transnacional y el narcotráfico. Mientras que el nuevo jefe de la democracia del país estadounidense también ratificó la importancia de los esfuerzos para satisfacer las necesidades humanitarias de los migrantes
migrantes venezolanos en el país colombiano y en toda la región. La pelota, en última instancia, está en el tejado de la Casa Blanca, señores. Esa es una información importante. Continuamos con más noticias. Esa conversación se da luego de 9 días de la posición de Joe Biden y salieron a flote temas que han relacionado a los dos países en los últimos 5 años. También afianzaremos la cooperación para la consolidación de la paz, así como en derechos humanos. Dialogamos sobre los esfuerzos de Colombia en la atención a la migración venezolana y acerca de la importancia de la restauración de la democracia en Venezuela. La canciller sostuvo el discurso de que Colombia ha sido un aliado histórico con el país norteamericano. Bien, y continuamos con más del desarrollo de toda esta información. Con Estados Unidos tenemos una relación histórica que vamos a reforzar con la administración del presidente Joe Biden. Esto lo haremos tanto bilateralmente como en escenarios multilaterales. Por medio de este comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos también dio a conocer el diálogo. Seguimos con más de esta noticia del momento, lo que ha dicho Claudia Blum. Continuamos con más noticias en tu canal, El Faro Informativo. El secretario expresó su agradecimiento por la relación de años entre Colombia y Estados Unidos y expresó sus condolencias por la muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, un gran estadista y amigo cercano de Estados Unidos. También se reveló que el presidente Iván Duque y Joe Biden sostendrán su primera conversación en los próximos días. Bien, y esto es lo que dice Antonio de la Cruz, analista político. Continuamos con más del desarrollo de esta información. Porque como han dicho que va a ser una presión multilateral, entonces aquí al dar esa señal, la multilateralidad te la da la Unión Europea. O sea que a través de la Unión Europea es que podría ocurrir esa conversación y Estados Unidos estaría en ese momento viendo la situación y evaluando, y posiblemente le acepta a la Unión Europea un mecanismo. Seguimos con más de lo que ha dicho el analista político Antonio de la Cruz. Continuamos con más del desarrollo de esta noticia importante. Entonces aquí hoy se convierte muy importante la Unión Europea para lograr nuestros objetivos, porque la administración Biden tiene tantos asuntos que atender que Venezuela ellos quieren llevarlo a un nivel como que bajarle un poquito el perfil y que no esté como estaba con la presidencia del expresidente Trump, que estaba en primer nivel. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Una vez más les agradezco que estén siempre conectados con nosotros. Te invito para que te suscribas al canal, compartas el video en tus redes sociales con tus amigos, actives la campanita de notificación, des like y nos dejes toda tu opinión, nos dejes todos tus comentarios de lo que piensas de todas las noticias. Gracias y chao, chao.